Buenas tardes, hermanos. El pensamiento de esta tarde, seamos hacedores de la palabra, se basa en Santiago 1, 22 al 24. Vamos a ver lo que el apóstol Santiago nos dice en este texto. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Dios envió su palabra para que sea nuestra guía, para ayudarnos a vivir como a Él le agrada cada día de nuestra vida. San Pablo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios, por supuesto, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los creyentes necesitamos leerla y estudiarla cada día, porque Dios nos instruye, nos guía, nos corrige y nos dirige a través de ella. Como dice el profeta Isaías: así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. El Señor tiene, como el Padre amoroso que es para cada uno de nosotros, tiene el deseo de que andemos por un camino sin peligro, de que andemos por un camino recto, por un camino que conduzca permanentemente a la bendición. Ahora, para que la palabra nos instruya y nos guíe, es necesario que sigamos las instrucciones que se nos han dado. Algunas de ellas las hemos visto anteriormente y son las siguientes: ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse; desechar toda clase de inmundicia, de malicia y de maldad, para que la mente y el alma esté limpia para recibirla, de modo que pueda producir fruto, y recibirla, que es muy importante también, con humildad y mansedumbre, aunque nos duela lo que diga. Porque recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es lógico que, siendo tan incisiva, tan profundamente incisiva como es la Sagrada Escritura, es natural que en alguna ocasión nos duela, nos haga daño de alguna manera lo que nos dice. Hoy, Dios mediante, veremos la importancia que tiene obedecer la palabra de Dios, siguiendo la recomendación del apóstol Santiago, como acabamos de leer en el verso 22, donde dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto no necesita explicación, no necesita interpretación. El que oye la palabra y se conforma única y exclusivamente con oírla, con escucharla, no la pone en práctica, se engaña a sí mismo. Cuando el creyente escucha o estudia la Biblia, no se puede conformar con conocer el mensaje. Debe hacer lo que ella dice, debe caminar en la dirección que ella le señala. Dios sabe, Dios lo sabe, y nosotros creo que también lo sabemos, que somos dados a oír,
pero tardos para obedecer. Y por eso trata desde el principio, no digo de los tiempos, pero sí del establecimiento de su pueblo, del pueblo de Israel. Trata desde el principio el tema de la desobediencia, de un modo positivo, el tema de la obediencia. Y por ejemplo, Moisés escribió en el libro del Deuteronomio, se cree que los 5 libros primeros de la Biblia los escribió este siervo de Dios. En el libro de Deuteronomio dice: oye, le dice al pueblo de Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, os da. No queremos detenernos mucho para que el mensaje no sea excesivamente largo, pero recuerda lo que sucedió por causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Un trayecto que podrían haber recorrido en un tiempo relativamente corto, el trayecto que va desde Egipto hasta Canaán, hasta la tierra prometida, un trayecto que podrían haberlo recorrido en un tiempo muy breve de tiempo, tardaron 40 años en recorrerlo, porque no escucharon atentamente, porque no ejecutaron, porque no vivieron los estatutos tal como el Señor se los dio a través de su pueblo, de su siervo Israel. El Señor Jesucristo siguió insistiendo en la misma enseñanza durante su ministerio y exhortó a sus seguidores a ser obedientes diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchas veces se le dice Señor, Señor, aunque no se le tenga como tal, aunque no se le sirva ni se le obedezca como tal. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces me pregunto yo a mí mismo, para mí mismo, en relación con mi experiencia personal, ¿de qué me sirve aprender lo que dice la Sagrada Escritura si al final no voy a poder estar con Él en su reino eternamente y para siempre? A los discípulos también les preocupaba el tema de la desobediencia, porque lo menciona frecuentemente en sus pasajes, en sus mensajes. El apóstol Juan dice en su primera carta pastoral: en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que nosotros somos creyentes auténticos y verdaderos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. San Pablo insiste en lo mismo, avisando a sus lectores en la carta a los romanos. No son los oidores de la ley, no son los oidores de la palabra los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y el autor de Hebreos, en el mismo sentido, dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Atención a lo que dice la Sagrada Escritura. Es muy importante que lo tengamos en mente. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, no basta con tener una o varias Biblias en la estantería. No basta con tener una aplicación con varias versiones instalada en el teléfono móvil. No basta con escuchar uno o varios sermones durante la semana. Sin obediencia, si no obedecemos, no se cumple el propósito para el que fue dada la palabra. Estudiarla y no aplicarla es como necesitar una medicina, tenerla en casa
pero no tomarla. Es importante saber lo que dice la Biblia, pero es más importante creerla y obedecerla. El provecho de nuestra vida, de nuestro tiempo de estudio, se mide por el efecto que está produciendo en nuestro estilo de vida. El provecho de nuestro tiempo de estudio se mide por el efecto que está produciendo en nuestro estilo de vida. Si la lectura y el estudio de la palabra no cambian nuestra forma de ser y nuestra manera de vivir, entonces no tienen ningún beneficio, ningún provecho el estudio. Cuando el mensaje, por el contrario, se escucha y se pone en práctica, hacen maravillas en la vida de las personas conforme al plan de Dios. Fíjate lo que dice el profeta Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La segunda parte del pasaje de hoy deja bastante claro el error que comete el que aprende pero no obedece lo que dice la Escritura. El apóstol Santiago dice más adelante: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. La persona que oye la palabra y no obra en consecuencia es como la que ve su propia imagen reflejada en el espejo, pero no reacciona cuando el espejo le dice: lávate, peínate, afeítate, córtate el pelo, etcétera, etcétera. El oidor olvidadizo, despreocupado y desobediente no engaña a nadie, solo se engaña y se perjudica a sí mismo. Perdón. Estos días he pasado por un lugar donde tuve una experiencia muy penosa cuando era niño. Alguna vez lo he referido en la iglesia. Tenía alrededor de 8 años. Mi padre me mandó llevar un serón de abono orgánico a un huerto que él tiene en una finca que se llama Santa María. Y me advirtió varias veces dos cosas. No vayas por la calle de abajo y no montes en el burro. No vayas por la calle de abajo, no montes en el burro. Y hermanos, ¿saben lo que hice? En mi corto entendimiento, en mi falta de juicio, fui por la calle de abajo y monté en el burro. Y estaba justo en el lugar donde esto aconteció el otro día y lo estaba mirando, estaba reflexionando en lo que sucedió. Recuerdo que allí tropezó el burro y yo me caí y me rompí el brazo derecho, lo cual me causó tremendos dolores, tremendo sufrimiento. Este es el fruto de escuchar lo que dice el Padre terrenal y no obedecerlo. Y aún más lamentable y penoso es oír lo que dice nuestro Padre Celestial a través de su Sagrada Escritura, de su palabra bendita, y no obedecerlo. Crecer en el conocimiento de la Biblia y no obedecerla, no ponerla en práctica, puede llegar a ser un problema más que una bendición, porque, dice William MacDonald, si aprendemos continuamente lo que debemos hacer, pero no lo hacemos, nos convertiremos en personas frustradas, negativas y pesimistas. Otra lección importante sobre la obediencia es que
Para que la palabra obre en la persona que la escucha, tiene que ver su propia vida, su propia experiencia personal reflejada en ella y no la vida ni la experiencia personal de su vecino. Sólo así reconocerá sus pecados y se arrepentirá de haber pecado en lo más profundo de su corazón. Recuerda lo que le sucedió en una ocasión al rey David. Recuerda, el rey David tenía 8 esposas y tenía numerosas concubinas. Y un día subió a la terraza del palacio y en un edificio de cerca de allí vio una mujer que estaba bañándose, le atrajo, le interesó y como era el rey simplemente mandó que se la trajera. Aquí quedamos la historia y tampoco merece la pena que le demos muchas más vueltas al episodio. Lo que sí conviene que consideremos es el hecho de que en su momento Dios envió al profeta Natán a reprender a David por su mal proceder. Y Natán le dijo que en una ciudad había 2 hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y había criado junto a sus hijos. Vino un caminante al hombre rico y el hombre rico le hospedó, le recibió en su casa como es costumbre en Oriente, donde sus habitantes son muy hospitalarios. Le recibió, le acogió y preparó una cena del invitado, pero no tomó de sus vacas ni de sus ovejas para la cena, sino que tomó de la corderita que tenía el hombre pobre. Cuando David escuchó decir esto al profeta Natán, se encendió el furor de David, dice 2 de Samuel, capítulo 12. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Cuando escuchamos el mensaje de la palabra, somos dados a pensar en los fallos y en los errores de los demás más que en los nuestros propios. Pero ¿cuántas veces tiene que decirnos el Señor? Si nosotros pensamos qué bien le viene el mensaje de esta tarde al hermano o a los hermanos, tal o cual, el Señor nos dice, nos habrá dicho y nos tendrá que decir en más de una ocasión: ese hombre eres tú. Resumiendo, hermanos, la preparación espiritual para oír la palabra es importante, es muy importante, pero también lo es ponerla en práctica y hacer lo que ella dice, porque el que oye y no obedece no disfruta de sus bendiciones. Recuerda las palabras de nuestro Señor: vosotros sois mis amigos, vosotros formáis parte del círculo de los redimidos, de los salvos, de los creyentes, si hacéis lo que yo os mando, si guardáis mis mandamientos. La prueba de que uno es cristiano está en la obediencia a la palabra, en hacer lo que Dios manda a través de ella, como dice el apóstol Juan en su primera epístola universal. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Este es un test muy fiable para saber dónde estamos y cómo nos encontramos. Porque, mira, estamos en un tiempo de epidemia, de pandemia, de coronavirus, y existen una serie de test a través de los cuales se puede comprobar si una persona padece la enfermedad o ha padecido la enfermedad. El test más seguro, o un test muy seguro para saber si nosotros
conocemos al Señor, si somos creyentes auténticos y verdaderos. El test que lo demuestra, que lo confirma y que lo pone de manifiesto está en guardar sus mandamientos. Podemos estar seguros, dice Primera de Juan, podemos estar seguros de que nosotros conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Moisés dijo al pueblo de Israel después de salir de Egipto: para vivir y entrar y disfrutar de la tierra prometida, tenéis que oír la palabra de Dios y vivir de acuerdo con ella. Dice Deuteronomio 8.1. Asegúrate, la Biblia latinoamericana, asegúrate de obedecer todos los mandatos que yo te entrego hoy. Entonces, si obedeces, entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Y el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo a sus discípulos: para entrar en el cielo no basta con decir que Jesús es el Señor. Es necesario lo que Él dice en su palabra. Tomás Kempis dice, el autor del famoso libro del Kempis, dice: en el día del juicio seguramente no se nos preguntará sobre lo que hemos leído, sino sobre lo que hemos hecho, ni sobre lo bien que hemos hablado, sino sobre cómo hemos vivido. ¿Qué respuesta daríamos al Señor si nos preguntara esta tarde: ¿qué has hecho este verano? ¿Cómo lo has vivido? Mi deseo, hermanos, es que cada uno de nosotros pueda decir con el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Finalmente proponemos 3 temas de oración. Pidamos al Señor, si lo tenemos en nuestro corazón, si sentimos esa necesidad, ese anhelo y ese deseo, pidamos al Señor: Señor, ayúdanos a oír tu palabra con mansedumbre y reverencia. Señor, ayúdanos a tener el deseo sincero de hacer cada día lo que tú dices, lo que tú nos digas a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a disfrutar, a vivir de tal manera que podamos disfrutar las bendiciones temporales y eternas que has reservado para nosotros. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Que Él nos bendiga desde ahora y para siempre.